Bien, jóvenes, entonces vamos a revisar las preguntas de esta primera práctica dirigida, como lo habíamos mencionado, que era una introducción a la psicología, a los conceptos de psicología antiguo y contemporáneo, a la revisión de su objeto de estudio, a la clasificación de este objeto de estudio, que eran los procesos psicológicos y la conducta, y también vamos a revisar la primera parte de bases biológicas, ¿no? A ver, las preguntas son las siguientes. Señala lo correcto respecto a la psicología contemporánea. Bien, vamos a ver, ¿ya? Analiza la conducta, ¿sí? El sentimiento, ¿sí? Como proceso afectivo, la percepción, considerando factores sociales e individuales. Bueno, sí, ¿no? Habíamos dicho que había dos tipos de factores, los ambientales sociales y los individuales o personales, ¿verdad? Sería la 1, correcto, ¿ya? Estudia las disfunciones neurológicas que provocan trastornos mentales y sus síntomas. Creo que habíamos mencionado que si bien es cierto, aborda el tema del sistema nervioso, ¿no? Pero no se enfoca en él, ¿no? Si bien es cierto, estudia el sistema nervioso, no es su objeto de estudio, no se enfoca en él, solamente lo aborda porque es la base biológica de otros procesos psicológicos, ¿correcto? Entonces, la 2, no, por lo menos no de forma enfocada, sería incorrecto. Atiende a los factores emocionales, conductuales, ambientales. Claro, habíamos dicho que la conducta puede tener que ver con un factor interno que lo esté provocando, como puede ser un factor mental, un factor externo que puede ser un estímulo, ¿correcto? Entonces sí, sí es correcto. Y también otros no fisiológicos, ¿ya? Muy bien. En lugar de escuelas, hoy trabaja por enfoques, ¿sí, no? Hoy trabaja por enfoques menos rígidos, exacto, que colaboran entre sí. Bueno, antes se trabajaba por escuelas, que normalmente lo que hacían era lo que te expliqué del conductismo, o sea, rechazaban una postura para irse a otra totalmente extrema, y así fue en la primera parte de la psicología como ciencia. Ya luego aparecen enfoques, los cuales no son tan extremos en su definición, sino que empiezan a decir, bueno, es cierto que la conducta debería ser lo principal, por ejemplo, dicen los del enfoque conductista, ya más modernizado, más contemporáneo, pero hay que admitir que hay variables intervinientes y hay variables externas, es decir, no rechazan totalmente a lo que proponen otras escuelas. Los enfoques no son tan radicales como si habían sido en su momento las escuelas. Así que esto de acá también es verdadero, ¿no? A ver, nuestra clave entonces, correcto, incorrecto, es correcto, porque habíamos dicho, y es correcto. Muy bien, la clave sería 1, 3 y 4, ¿verdad? Casi. Y ahí puedes capturar tu pantalla, ¿bien? Muy bien. En lo incorrecto, dice, la ciencia que estudia diversas disfunciones neurológicas que provocan trastornos mentales sería la neurología, ¿no? Por lo menos es la que se enfoca en ellos, ¿no? Si puede ser que la psicología lo nombre, lo va a nombrar solo por tener una relación con los procesos psicológicos, no por otra razón. Bien, a ver, revisemos la pregunta número 2. Es un texto. Mira lo que dice. Etimológicamente, la palabra conducta proviene del latín, significando conducida o guiada. Es decir, que todas las manifestaciones que se comprenden dentro de sí suponen que son conducidas por algo que bien pudiera ser interno o externo. Partiendo de esta idea y de las diferentes soluciones que se dedican al problema psicofísico, la conducta puede ser guiada tanto por fenómenos psíquicos, o sea, por cosas internas, como por la influencia que ejerce el medio social sobre el sujeto, o sea, por cosas externas, ¿verdad? La influencia del medio social. Desde una perspectiva idealista, se sugiere que la conducta es el resultado de los fenómenos psicológicos que se expresan mediante manifestaciones corporales en el medio externo, donde el sujeto se desarrolla. En contraposición con esta teoría, la concepción materialista expone que la conducta es un resultado de la influencia social a la que el sujeto está sometido y que se expresa a partir de las condiciones psíquicas del mismo.
Sin embargo, ampararse en uno u otro enfoque, o sea, en la visión idealista o la materialista, minimiza la riqueza y enclaustra la comprensión que puede brindar un término que en la actualidad constituye un punto de análisis primordial para comprender al ser humano, siendo necesario examinarlo en su propio movimiento y desarrollo a través de las diferentes posiciones psicológicas. Bien, tomado de Delgado y Delgado en el 2006, el texto es de conducta y comportamiento. Vamos a ver qué nos dice la pregunta acerca de este texto. A partir del texto se puede entender que etimológicamente significaba conducida o guiada por factores internos o externos, ¿verdad? Eso era lo que decía el texto, que se dice que la conducta es conducida o guiada por factores internos o externos. A ver, ¿cuál sería? A ver, es directamente observable por los investigadores, aunque esta es una característica, no es según la etimología. Lo que el texto dice es que, según la etimología, conducta es conducida o guiada por factores internos o externos, ¿verdad? Tiene una causa intrínseca, lo cual es un interno, extrínseca, lo cual es un externo, ya tenemos nuestra clave, creo, ¿no? Es resultado de la influencia social sobre el sujeto, claro, pero no solo de la influencia social. Y de hecho el texto dice que mirarlo así, solo bajo la influencia social, es sesgar, dice, ¿no? El autor dice eso, ¿no? Es sesgar toda la riqueza que conviene tomar tanto lo que dicen los idealistas como los materialistas. Es punto de análisis para comprender al ser humano, pero el texto no aclara eso. Ese es el problema, ¿no? No aclara eso. Lo que dice es que por la etimología está parte de factores internos como de externos, los cuales más se vinculan a la alternativa B de Barco. Según el texto, la conducta es toda manifestación guiada o conducida, ya sea por los fenómenos psíquicos internos, como la influencia que ejerce el medio social externo. Por ende, podríamos deducir que la conducta tiene una causa intrínseca, muy bien, es decir, guiada por motivos internos, como procesos mentales, pensamientos, sentimientos, deseos. Y una causa extrínseca, es decir, motivada por estímulos externos, por situaciones del medio social. Es correcto, ¿no? La clave, entonces, es la B, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a ver la otra pregunta. El punto donde la cognición y la realidad se encuentran, la actividad cognitiva más elemental, a partir de la cual emergen todas las demás. La anterior definición de Albert Nisser en su libro Cognición y Realidad hace referencia a ver, punto del conocimiento, ¿ya? Y de la realidad se encuentran. O sea, sería que dentro de del conocimiento, de los procesos cognitivos, se está refiriendo al proceso más elemental, ¿correcto? Porque la realidad, los estímulos de la realidad y ese conocimiento se encuentran. ¿Cuál sería? A ver, el más elemental, memoria, pensamiento, puede ser memoria, percepción, porque memoria es básica y percepción, un proceso en el cual la realidad se encuentra. Ya, hay una aclaración acá, ¿no? Pero la memoria puede trabajar una realidad del momento, pero también pasada, ¿no? Mientras que la percepción es la realidad en sí, es la realidad, por lo menos como la entendían anteriormente tanto gestálticos como cognitivistas, ¿no? Albert Nisser es cognitivista, aclarando, ¿ya? Para un cognitivista, la percepción es el proceso más elemental que la mente cognoscente puede tener, es decir, que la mente representada por procesos cognitivos puede tener. Entonces sería percepción, ¿no? Albert Gustav Nisser fue un psicólogo de origen alemán y miembro de la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Publicó en el año 76 su libro llamado Cognición y Realidad, dentro del cual señala, entre otras cosas, que la llegada del computador, los cognitivistas hacían muchos paralelos y metáforas entre la forma en cómo trabajaban los computadores y la mente humana, ¿ya? Generó un cambio en el estudio de la psicología que por muchos años estaba dominada por el conductismo y el psicoanálisis, y se pasó al estudio de los procesos cognitivos, dentro de los cuales se encuentra la percepción, que según el autor Nisser, ocupa un lugar muy especial en el estudio psicológico, ya que percibir
es la actividad cognitiva básica. Para los cognitivistas la percepción es lo más básico que hay, ¿no? En donde todas las demás deben emerger y porque la percepción es el lugar donde la cognición y la realidad se encuentran, ¿no? Ahí está. Alternativa C, ¿no? A ver la pregunta 4. Señale las afirmaciones correctas respecto a la neurona. Entonces vamos a ver aquí la neurona. A ver un ratito. Ya, vamos a ver. Ajá. Las dendritas en la sinapsis contienen vesículas con neurotransmisores. A ver, las dendritas en la sinapsis contienen vesículas con neurotransmisores. No, serían las terminaciones nerviosas del axón las que contienen las sustancias neurotransmisoras, ¿verdad? Entonces no serían las dendritas, porque las dendritas en realidad lo que hacen es estimular a las terminaciones nerviosas del axón. Las que sí tienen estas sustancias serían las terminaciones nerviosas del axón, ¿no? Entonces, la primera por lo menos no es cierto. A ver, la 2. Reciben y transmiten información mediante señales químicas y eléctricas. Bueno, sí es cierto, esto es... ¿cómo se llama? Esto es lo que se llama impulso nervioso, y cuando este impulso se recibe y se transmite, se llama sinapsis también, ¿ya? Así también le llaman, no solamente al espacio entre axón y entre, ¿cómo se llama? Dendrita, le llaman sinapsis, sino también al intercambio de impulso nervioso, también se le llama así. Entonces, la 2 sería verdadero. La 3 dice, contienen neurotransmisores que trabajan principalmente en la sinapsis. Bueno, eso es cierto, ¿no? Se supone que los neurotransmisores se activan durante la sinapsis. Las encontramos en la sustancia gris, pero no en la sustancia blanca. No, hay que recordar que la sustancia gris tiene una parte de las, está conformado por una parte de las neuronas, que en este caso serían los somas, los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca contendría más bien los axones de esos cuerpos neuronales, ¿no? Recuerda que están agrupados normalmente, donde los somas neuronales conforman principalmente el lado más externo, corteza, y en el interior estarían más bien esa sustancia blanca, ¿no? Conformado por axones. Entonces, esa cuarta es falsa. A ver, vamos a ver. 2 y 3 sería correcto. Alternativa C, ¿no? Ahí está, muy bien, es correcto. Entonces, la primera es incorrecto. Dendritas postsinápticas en la sinapsis contienen receptores de transmisores, ¿no? Ahí está. Muy bien. Correcto. La 2. Mediante la sinapsis se transmite y recibe información química y eléctrica a través de los impulsos nerviosos. Es correcto, ¿no? Correcto, la 3. La neurona contiene neurotransmisores, que son sustancias químicas que se transmiten mensajes a través de la sinapsis. Incorrecto, la 4. Las neuronas están presentes tanto en la sustancia gris, que está conformado por los cuerpos o somas neuronales, como en la sustancia blanca, que está conformado por axones, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, vamos a la pregunta número 6. Era la noche previa a su examen y Andrea no podía conciliar el sueño. Muchas ideas pasaban por su cabeza. Apagó la luz de la lámpara, se abrigó en la cama y cerró los ojos. Sin embargo, a pesar de la oscuridad, no podía conciliar el sueño. Es probable que la falta de sueño haya estado relacionado con la función de la estructura encefálica denominada. ¿Te acuerdas de las estructuras que hemos estudiado? ¿Cuál era la que regulaba los ciclos de alerta en sueño y vigilia? O sea, en estar dormido y estar despierto. Vamos a ver ya, glándula hipófisis, creo que no hablamos de ella en toda la clase, así que no sería. Además que la glándula hipófisis es una glándula dentro del sistema endocrino que lo que hace es estimular a las demás glándulas, ¿no? Formación reticular, es esa, ¿no? La formación reticular a través del trabajo que hace el sistema activador reticular ascendente, o sea, el SARA, ¿no? Ya está. Vamos a ver. Ahora, el cuerpo calloso lo que hace principalmente es comunicar a los dos hemisferios, ¿ya? Hace conexiones entre los dos hemisferios, y la médula espinal principalmente interviene en actos reflejos, o también puede intervenir como comunicador entre los dos grandes sistemas, es decir, entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central.
Bien, vamos a ver entonces sería la formación reticular. La estructura encefálica que puede verse afectada en los problemas del sueño sería con mayor probabilidad la formación reticular, ya que se encarga de regular el ciclo sueño-vigilia. También le pueden llamar esto regulación de relojes circadianos. Existen diversos factores que pueden afectar el funcionamiento de la formación reticular. Por ejemplo, el tema de la temperatura. Normalmente cuando uno tiene calor entra en sueño mucho más rápido que cuando tiene frío. La iluminación, por ejemplo, una luz intensa normalmente nos pone en alerta, mientras que una luz tenue o una luz muy baja normalmente nos conduce al sueño. Sustancias que pueden también, que al ser ingeridas también pueden generar distintos estados. Por ejemplo, el consumo de la cafeína puede llevarte a un estado de alerta mayor. El estrés también te puede llevar a un estado de alerta mayor, mientras que, por ejemplo, el consumo de la camomila, lo que le llaman manzanilla, puede llevarte también a un estado de relajación que puede ayudarte a dormir. O, por ejemplo, un estado psicológico, como por ejemplo la tristeza, puede generar un mayor incremento del sueño también, ¿no? Según el enunciado, Andrea no puede conciliar el sueño porque faltan pocas horas para su examen, lo que le produce niveles elevados de tensión y ansiedad que afectan a la formación reticular. ¿Correcto? Clave B. Ahí estamos, jóvenes, entonces. Eso sería todo por la primera práctica. Espero que haya estado claro. Y de no estar claro, te sugiero que vuelvas a revisar el video y te respaldes con la bibliografía que apareció al final de la diapositiva anterior. Cuídate. Hasta la siguiente oportunidad.